Bien, mis amados, en Cristo Jesús, paz a vosotros. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios en esta bonita mañana. Ya que, mis hermanos, pues la palabra de nuestro Dios es amplia y también es muy importante. Cuando nosotros la leemos, mis hermanos, encontramos cada serie, mis hermanos, que nos motiva, historias, mis hermanos, que nos ayudan y a motivarnos a seguir estudiando más. Pero ya estudiamos, mis hermanos, la escuela sabática y fue muy importante, ¿verdad? Tan importante, mis hermanos, donde hemos visto que pues hubo algunas situaciones, algunas cosas que para los judíos fueron pues muy importantes y tan anheladas, ya que ellos, mis hermanos, pues es el pueblo de Dios y también pues ellos esperaban, ¿verdad?, que alguien pues les ayudara, que nuestro Dios no los abandonara y que también pues les ayudara en todas las situaciones, por difíciles que sean. Pues ellos no tenían otro respaldo más que era Dios. Así que entonces Dios les puso leyes, estatutos, les puso, mis hermanos, todo, estas cosas para que por ellas fueran guiando. Pero como siempre, mis hermanos, en todos, por ejemplo, en este tiempo, todos los países regulan las leyes, las hacen, las firman, a fin de que haya control en el mundo y que pues la justicia en la sociedad pues sea oída o sea mejor. Así también nuestro Dios, hermanos, cuando Él escoge su pueblo, también le da leyes a fin de que los amparen en todas las situaciones y en todas las circunstancias. Nos hemos dado cuenta, mis hermanos, cuando se hablaba del año sabático, ¿verdad? El año sabático, mis hermanos, ya lo escuchamos, se tenía que dejar reposar la tierra. Los que conocemos, hermanos, de campo y los que hemos trabajado la tierra, sabemos nosotros qué tan importante es que la tierra se deje descansar. Y vemos entonces que así como nuestro Dios nos pide descanso el día séptimo, también la tierra necesitaba descansar en el séptimo año, porque ya no da el mismo fruto también, la tierra se cansa. La tierra que está dando sus frutos cada año pues se cansa y tenía que descansar, cuando menos un año. Y vemos entonces que, mis hermanos, pues en el séptimo o el día 7, mis hermanos, pues se ve que es el día o el número perfecto, ¿verdad? Que se dice que es de Dios. Y vemos, mis hermanos, que en ese tiempo pues era un año pues muy importante para los judíos, porque en ese año se dice, mis hermanos, que se dejaba descansar la tierra. Eso era muy importante para los judíos. Tenían que cumplir con esa ley, tenían que dejarla descansar, porque si no la dejaban descansar, mis hermanos, la tierra ya no iba a dar el mismo fruto que daba antes. Y también no cumplían con la ley de Dios. También en ese año, mis hermanos, pues también dice que pues tenía que esperar, mis hermanos, ese año 7, mis hermanos, por el cual vamos a estudiar este bonito tema, mis hermanos, de la remisión, el año de la remisión. Porque también, mis hermanos, sucedían cosas muy importantes y yo creo que el pueblo, mis hermanos, pues esperaba todo este tiempo que pasara, pues unos para una cosa y otros para otra. Y entonces se miraba que había mucha actividad. Ya cuando se estaba llegando el año 6, pues había mucha actividad y muchas cosas que iban a suceder en ese tiempo. Entonces llegaba el año también de la remisión, mis hermanos, donde pues se le perdonaba las deudas a los pobres, mis hermanos, de Israel. Y por allí leí un comentario, decía, y yo también me pregunté, mis hermanos, decía, bueno, ¿por qué los pobres tenían que esperar el año 7 para que se les perdonara su deuda? ¿Por qué? Cuando vemos nosotros en Deuteronomio capítulo 28, mis hermanos, ahí miramos
que si el pueblo de Israel cumplía con todos los mandamientos y todas las leyes que Dios les había puesto, no habría necesidad de que ellos pidieran en prestado. No había necesidad de que ellos, hermanos, pues le pidieran al vecino, a su compañero por allí, le dijeran, mira, préstame esto, y tuvieran que conseguir lo que necesitaban. Pero sí había pobres. ¿Por qué había pobres? Pues porque, mis hermanos, no todos los que habitaban en Israel, o todos los judíos, pues cumplían con las leyes, y había necesidades. Es por eso que dice allá, mis hermanos, que si nosotros cumplimos o el pueblo cumplía, mis hermanos, no habría necesidades. Dice, tú vas a prestar en vez de que te presten. Tu tierra va a dar lo suficiente para que no andes pidiendo, para que no andes consiguiendo por ahí. Y vemos entonces que las leyes de nuestro Dios son rígidas, son buenas, ayudan cuando uno cumple, ¿verdad? Y cuando no, mis hermanos, pues entonces siempre el pueblo de Israel, pues andaba pidiendo prestado. Pero aún así, nuestro Dios en su infinita misericordia, pues establece, mis hermanos, este año de la remisión. Y todos, mis hermanos, para ayudar a la gente, ¿verdad?, que no cumplía también con él, porque estas personas tenían deudas, y llegándose ese tiempo, ese año séptimo, pues entonces se les tenía que perdonar. Pero nada más sus hermanos, ¿verdad?, del pueblo de Israel, no extranjeros. Los extranjeros sí tenían que pagar lo que debían, y sí tenían que seguirles cobrando a aquellos a quienes les debían. Pero los que eran del pueblo decían, bueno, ya se llegó el año de la remisión, y todas aquellas personas que tenían una deuda con su hermano, pues se la tenían que perdonar. Y entonces, como se dice, ¿verdad?, se borra la cuenta, y ahora sigue pues un año más que pueden tener oportunidades de pedir. Pero si cumplían con la ley de Dios, pues no habría necesidad, ni tendrían que estar esperando el año séptimo de la remisión. También en ese tiempo, mis hermanos, pues también era tan importante para los siervos, para todas aquellas personas que servían a los judíos, aquellas personas que pues se vendían a sus amos, y le decían, bueno, yo tengo tanta necesidad que te voy a trabajar 7 años por esto que me prestaste, o por esto que me dices, o cosas por el estilo. Entonces, había 3 sucesos: el descanso de la tierra, mis hermanos, el perdón de las deudas y la libertad de los siervos, de aquellos que se daban en servidumbre. Y vemos entonces, mis hermanos, que pues era un año muy de mucho movimiento, de mucha ansiedad, ¿verdad?, de muchas cosas que iban a pasar. Y vemos que era tan importante para los judíos. Cuando vamos a ver, mis hermanos, acerca del año de la remisión, vemos que eso era, mis hermanos. Remisión es perdonar, es pasar por alto, es liberar, ¿verdad? Por ejemplo, los siervos eran libres de deudas, o también de sus amos también. Y cuando el amo le decía, mira, ya se llegó el día séptimo, ya eres libre, te puedes ir a tus estancias, a tu lugar, de donde tú eres, a tu tierra. Pero cuando te vayas, dice que el amo le tenía que dar, pues no le tenía que enviar vacío, tenía que darle de todo lo que Dios le bendijo. Así tenía que salir. Pero si el siervo le decía al amo, mira amo, no, yo ya me acostumbré aquí contigo, y yo la paso muy bien contigo. Así que entonces dice, pues si el siervo no se quería ir de su amo, el amo tampoco podía decirle, ahora tienes que ir, no, si lo aceptaba. Y entonces dice que le hacía un agujero en su oreja,
lo acercaba a la puerta y dice, le hacía un agujero, como que lo marcaba y le decía, ahora vas a ser mi siervo siempre. Es tiempo de que seas libre, pero si no quieres irte, pues vas a ser mi siervo por siempre. Y entonces el siervo pues aceptaba, y es eso lo que pasaba. Dice el Deuteronomio capítulo 15, vamos a mirar, mis hermanos, algunos pasajes acerca de la remisión. Y ya hemos visto que la remisión, mis hermanos, es soltar, es librarlo, pagar o perdonar una deuda que la persona tenía. Dice capítulo 15, el verso 1 en adelante, dice así: al cabo de 7 años harás remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo imprestito de su mano, con que obligó a su prójimo, y no lo demandará más de su prójimo y de su hermano, porque la remisión de Jehová es pregonada. Del extranjero demandarás el reintegro, más de lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la poseas. Siempre escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te intimo hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. Prestarás entonces a muchas gentes, mas tú no tomarás prestado, y enseñarte has de muchas gentes, pero de ti no se enseñorearán. Amén. Bien, mis hermanos, aquí entonces vemos cuán tan importante era, mis hermanos, este año. Y vemos entonces que se tenía que perdonar pues todas las deudas. Digo, por eso, y en un momento, mis hermanos, también pensé, digo, bueno, pues, ¿por qué uno tiene que pedir prestado y tiene uno que pagar cuando se llega el plazo? Le dice a su hermano, préstame dinero y después para tanto tiempo te voy a pagar. Pero en aquel tiempo, mis hermanos, cuando se llegaba pues este momento de pagar la deuda, pues vemos, hermanos, que pues tenía que pagar, ¿verdad? Y si no podía pagar, llegaba el año séptimo, pues entonces ahí se le perdonaba la deuda y ya no podía, ya no tenía que ni cobrarle nada, sino tenía que pasar por alto esa deuda. Y vemos entonces que el año de la remisión, mis hermanos, pues redimir es eso, mis hermanos, intercambiar, ¿verdad? Y vemos entonces, vamos a mirar otros pasajes donde vamos a ver cómo se redimía y cómo es que se tenía que hacer, no solamente perdonar, sino también intercambiar, ¿verdad? Quitar no pagar lo que tenía que pagar, sino tenía que cambiarlo por algo más. Por ejemplo, dice en Deuteronomio capítulo 15, en su verso 19. En su verso 19 dice así: santificarás a Jehová tu Dios, todo primerizo macho que nacerá de tus vacas y de tus ovejas. No te sirvas del primerizo de tus vacas, ni trasquiles el primerizo de tus ovejas. Amén. Aquí vemos entonces, dice nuestro Dios, le dice al pueblo de Israel, todo, dice, el que nace, o el primero que nace, ya sea de tus animales o de tu familia, dice, va a ser de Jehová. Así dice, como de tus vacas, dice, de tus ovejas, dice, va a ser de Jehová. Entonces vamos a mirar en Éxodo, mis hermanos, otro pasaje, Éxodo capítulo 13, para entenderlo mejor. Dice Éxodo capítulo 13 en su verso 1 al verso
1 y 2 más, dice así. Jehová habló a Moisés diciendo: santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Vemos entonces aquí, mis hermanos, cuando dice nuestro Dios, le dice al pueblo de Israel, le dice: santifícame, así como lo vimos en el otro pasaje, santifícame, dice, todo primogénito, todo el primero. Dice, todo el primero, ya sea de los animales, aquí está diciendo también como de los hombres, como de los seres humanos. Todo, dice, santifícamelo. Pero, ¿cómo puede decir en estos pasajes que es de Dios? Por ejemplo, de los animales, pues se tenía que sacrificar a Jehová. Y de los niños, los primeros que nacieran, mis hermanos, pues aquí entra, mis hermanos, entonces la ley de la remisión. Aquí entra la ley de la remisión. ¿Por qué? Porque los niños no se pueden sacrificar a Jehová. Jehová no los acepta, ¿verdad? Un sacrificio de un ser humano. Entonces aquí entra, mis hermanos, entonces la ley de la remisión, que tenía que intercambiar, mis hermanos, pues que no mataran al niño, tenía que entonces ofrecer ya un animal, pero que este animal fuera limpio también, un animal limpio, no tendría que ser un animal impuro, tenía que ser un animal limpio, y así sí lo aceptaba nuestro Dios. Vamos a mirar qué dice Levítico, capítulo 12. Levítico, capítulo 12, vamos a mirar aquí. Según, mis hermanos, la ley de la purificación de la mujer, pero está hablando también del intercambio que tendría que hacerse. Levítico capítulo 12, verso 1 en adelante, dice así: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, la mujer cuando concibiere y diere luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días que está separada de su menstruo, será inmunda. Vamos a mirar el verso 6 en adelante, dice: y cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo del testimonio al sacerdote. El 7, y él ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley que el que tendrá varón o mujer. El 8, y si no alcanzare su mano lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. El sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Vemos a esta parte, mis hermanos, que todos los sacrificios que tenían que ofrecerse a Dios, ya sea por una persona que estuviera inmunda, o estuviera, mis hermanos, pues una persona que tuviera alguna enfermedad. Por ejemplo, se mencionaba mucho en el Antiguo Testamento acerca de unas personas que tenían lepra, y cuando eran limpias estas personas, pues también iban y ofrecían un sacrificio a Dios. Por ejemplo, las mujeres cuando daban a luz varón o hembra, pues tenían que cumplir con la ley que estaba establecida de guardar, pero cuando ya estaban limpias, pues la ley también las obligaba a las personas a que pues ofrecieran también un sacrificio. Pero cuando no tenían pues suficiente dinero para comprar, por ejemplo, un cordero, comprar un becerro de 1 año que valía más, pues ellos tenían que llevar, pues como dice aquí, 2 palominos o o 2 tórtolas, que podría ser hasta lo mínimo hablando de dinero o de lo que costaba.
pero tenía que cumplir con esa ley. Y entonces no había a que la persona fuera demasiado pobre, pues cuando tenía que cumplir, mis hermanos, sí lo podía hacer. Entonces vemos, mis hermanos, que aquí es donde pues viene la remisión de lo que tenía que hacerse. Por ejemplo, todas las personas pues en agradecimiento y entre el cambio de lo que ellos necesitaban, pues tenían que ofrecer, mis hermanos, lo que Dios les daba también. Dice Números, en su capítulo 18, Números capítulo 18, en su verso 15, del 14 en adelante, dice así. Números 18, 14 en adelante, dice: todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abriere matriz en toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales tuyos, será tuyo. Mas has de hacer redimir el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo, y de un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por precio de 5 siglos. Al ciclo del santuario es de 20 óbolos. El 17. Mas el primogénito de vaca y el primogénito de oveja y el primogénito de cabra no redimirás. Santificados son, la sangre de ellos rociarás sobre el altar y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida, olor suave a Jehová. Ahí está, mis hermanos, pues nosotros nos damos cuenta aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacerse? Aquí nuestro Dios le está diciendo al pueblo de Israel, pues dice, tienes que redimir, dice, ya sea del hombre, la persona, dice, o de un animal inmundo. Por ejemplo, en Israel, mis hermanos, se ocupaban muchos que eran los burritos o los asnos, como los conozcan. Ellos se ocupaban mucho, pero el primogénito, o sea, el primero de que nacía, mis hermanos, pues era de Dios. Pero no podían sacrificarlo a Dios porque era un animal inmundo o sucio, como se le puede conocer. No podían sacrificarlo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer? Pues lo que tenían que hacer es redimirlo, entrecambiarlo, ¿verdad?, por un animal limpio. Y así es como se pagaba la deuda. Así es como se tenía que cumplir con la ley. Nacía el primero de la familia, que es el niño, ¿verdad?, o la niña. También se tenía que redimir. ¿Cuánto tiempo dice aquí? Dice de un mes. O sea, inmediato tenía que redimirse. Tenía que buscar y ofrecer a Dios un sacrificio, pero que fuera un animal limpio. No un animal inmundo o sucio, ¿verdad? Entonces aquí dice, así es como se tenía que redimir. Y entonces dice, bueno, dice, y si no quiere comprar un animal limpio para ofrecerlo a Dios, entonces este animalito pues lo tenían que vender o tenían que pagar, ¿verdad? Como dice allí. Dice allí 5 siglos. Entonces vemos que tenían que pagar, tenían que dar dinero. Entonces, de ahí es que cuando, mis hermanos, pues eso es lo que yo aprendí, ¿verdad?, en la iglesia cuando yo entré. Cuando los hermanos, lo primero de la cosecha, lo primero que cosechaban ellos, pues llevaban a la iglesia alguna ofrenda. También cuando nacía, yo lo que también aprendí, que cuando nacía lo primero de lo que tenían, por ejemplo de una cabra, lo primero que nacía pues era de Dios y no lo llevaban a la iglesia, simplemente lo vendían y lo daban como ofrenda a la iglesia, a los tesoros de la iglesia. Eso es lo que puede ser también unas personas. Nosotros nos hemos dado cuenta que nuestros hermanos, cuando llegan a tener su primer trabajo,
y lo primero que ganan del trabajo, pues también lo quieren cumplir con Dios, y en agradecimiento pues también lo llevan a la tesorería de la iglesia y lo donan, ¿verdad? Porque nuestro Dios pues les ha bendecido, y los hermanos están muy agradecidos con Dios y dicen: esto es lo primero y esto es para Dios. Vemos que así es como se tenía que redimir, pero así nuestro Dios le dice al pueblo de Israel, dice: ¿sabes qué? Dice: pero de los animales limpios, estos no los tienes que redimir, esos son limpios, dice. Esos son limpios. Y es más, esos van a hacer una función más grande, dice, porque el sacerdote los tiene que ofrecer, y su sangre también la tiene que ocupar en el santuario. Así entonces vemos, hermanos, que de esa forma pues es como se redimían pues los animales inmundos y los animales limpios. Y si nacía también un niño o una niña, pues también se redimía de esa forma. Así es como vemos entonces que vamos a mirar en San Lucas, ¿verdad? Cuando Jesucristo fue presentado al templo, San Lucas capítulo 2, y vemos que María y José pues cumplieron con esta ley y con esos sacrificios. San Lucas capítulo 2, en su verso 21 al 24 dice así: y pasados los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, el cual le fue puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y como se cumplieron los días de la purificación de ella conforme a la ley de Moisés, lo que nosotros ya vimos, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. El 23, y como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas y 2 palominos. Bueno, era lo mínimo que podían dar. La gente más pobre, lo que no estaba bien económicamente, pero tenían que cumplir con esta ley. Y vemos que entonces José y María en esos tiempos pues es lo que pudieron alcanzar, ¿verdad? Porque se dice, mis hermanos, según la Escritura, vemos que pues María y José pues salían de Israel, de Jerusalén, de allá de Nazaret, y se iban a Belén de Judea, y así vemos entonces que no tenían mucha posesión, pero ellos cumplieron con esa ley como está establecida, o fue establecida por nuestro Dios. Y vemos entonces que ya en el tiempo futuro, mis hermanos, ya en el tiempo que Jesucristo comienza a predicar la palabra de Dios, pues viene a cumplir con esta ley de la remisión, y que ahora se tiene que ver como una oportunidad. Porque nosotros como gentiles, mis hermanos, pues solamente tenemos una sola oportunidad en esta vida. Pero si nosotros no aprovechamos esa oportunidad, mis hermanos, pues no la vamos a tener nunca. Por ejemplo, se dice que el pueblo judío, mis hermanos, va a tener una segunda oportunidad cuando Cristo venga, pero no así los gentiles como nosotros. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿O qué es lo que puede estar pasando con nosotros? Por ejemplo, vamos a mirar qué dice Romanos. Vamos a mirar qué dice Romanos capítulo 3, y en su verso 23 y 24. Romanos capítulo 3, verso 23 y 24 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Aquí nos damos cuenta entonces que el pueblo gentil, mis hermanos, pues no podía ni tenía quien lo redimiera, ni quien pagara su precio por cada uno de las personas que querían allegarse. Cuando Adán y Eva, mis hermanos, pecan,
entra el pecado y así por consiguiente a todas las personas como una enfermedad, ¿verdad? Como una pandemia se van afectando y llega el momento en donde pues no hay una solución, no hay alguien que pague, no hay alguien que rescate, ¿verdad? Estas almas que van en una dirección pues perdida. Pero vemos entonces, mis hermanos, que Jesucristo, pues el Hijo de Dios, tuvo compasión y la misericordia de Dios lo manda para rescatar a estas personas, y que entre ellas, mis hermanos, pues estamos nosotros, que también estábamos y está mucha gente destituida de la gloria de Dios, por la cual no hay remedio, no hay solución. No hay salida, mis hermanos, no hay perdón, no hay rescate y nadie lo puede hacer. Cuando Jesucristo llega, mis hermanos, ahora ofrece, mis hermanos, gratuitamente, como dice aquí. Es gratis, gratuitamente, mis hermanos, lo hace Jesucristo sin tener necesidad. Todo por amor a este mundo o a la gente, mis hermanos, que formamos, que estamos en esta tierra. Y entonces, mis hermanos, Él se ofreció a pagar ese precio por cada uno de los seres humanos. Pero si nosotros no aceptamos, todavía, mis hermanos, podemos estar destituidos de la gloria de Dios. Ahora, mis hermanos, ya se ve en este tiempo como una oportunidad que puede tener las personas de tomar esta oportunidad. Yo estaba pensando en esto y digo, bueno, no estoy seguro bien al 100% cuándo se hizo la amnistía en este país de Estados Unidos, ¿verdad? Pero creo yo que fue una grande oportunidad para aquellos que pudieron hacerlo. Porque el tiempo se da, pero también se va a terminar ese tiempo. ¿Cuántos años duró? ¿Cuántos años? ¿Y quiénes fueron los que tuvieron pues esa oportunidad y que la pudieron aprovechar? Así lo miro, mis hermanos, en este tiempo también, solamente que la gente ahora que escucha la palabra de Dios y que lee la Biblia, se dice que el fin de la ley es Cristo y que por gracia somos salvos, y dice la gente que ya no se tiene que hacer nada, entonces porque es por gracia. Pero malentendemos o se malentiende, mis hermanos, la gracia cuando se cree que ya no se tiene que hacer nada. Pero si de ahí para atrás de nuestra vida, desde que nosotros creímos, de nosotros se nos habló de la palabra de Dios, de ahí hacia atrás, eso es lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Eso se le llama gracia y se le llama oportunidad. El que está escuchando ahora por primera vez, esa es la oportunidad. Eso se le llama gracia. Y gracia, mis hermanos, es un don, es un favor, es un regalo. Y entonces ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente después? Vamos a mirar que dice Hechos de los Apóstoles. ¿Qué es lo que entonces ahora se tiene que hacer, mis hermanos, cuando la gente ya conoce o ya tiene esta oportunidad? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Vamos a mirar el libro de los Hechos. ¿Cuál es cómo está la persona? Dice Hechos capítulo 17, en su verso, vamos a mirar el verso 30 y 31, dice así, Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual ha de juzgar al mundo con justicia por aquel varón al cual ha determinado, dando a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. ¿Cómo
estamos ahora o cómo puede estar la gente si anhela tener a Jesucristo en su vida. ¿Cuál es la oportunidad que se está dando en este tiempo, mis hermanos? Pues se le llama, mis hermanos, se le llama el tiempo de la gracia o de la oportunidad. Porque de ahí para atrás, de su vida, desde el momento que está escuchando la palabra de Dios, de allí hacia atrás, no cuenta nada. Dios ha perdonado, y como dice aquí, dice nuestro Dios que disimula, está haciendo como que si no hubiera, como si no contara, como si Él nunca hubiera visto lo que nosotros hicimos en el pasado. Entonces cuando está diciendo, pero Dios habiendo disimulado los tiempos de esa ignorancia, y eso era, mis hermanos, cuando nosotros no podíamos entender bien la palabra de Dios, cuando las personas, mis hermanos, adoran imágenes, se le llama ignorancia. Cuando las personas festejan o tienen unas festividades paganas, no se dan cuenta que son paganas y que eso no está establecido por Dios, a eso se le llama ignorancia. Cuando las personas guardan el domingo en lugar del sábado, a eso se le llama ignorancia. Cuando las personas no conocen la ley de Dios, se le llama ignorancia. Pero no hay problema, porque dice Dios que perdona o disimula los tiempos pasados, como haya sido su vida. Dice que Él lo ha disimulado, pero lo está disimulando, mis hermanos, con un propósito, no solamente por decir, mira, ya te voy a perdonar todo lo que tú hiciste en tu vida pasada. Lo está diciendo, pero con un propósito. ¿Para qué dice? Dice, ahora denuncia a todos los hombres, a todas las personas y en todos los lugares, no importa quién eres, no importa quién es. Dice, ahora denuncia, ahora lo que quiere Dios es que aprovecha la oportunidad y que se arrepienta. Si hoy lo está escuchando la palabra de Dios por primera vez, dice que ahora denuncia, ahora requiere nuestro Dios. Va a disimular todo ese tiempo pasado, pero ahora quiere que se arrepienta cada una de las personas. Por cuanto ha establecido un día que ha de juzgar a todas las personas buenas y malas. Entonces, si Dios ha disimulado los tiempos pasados, hermanos, lo ha hecho con ese propósito de que las personas se arrepientan y sirvan y reconozcan al Dios verdadero. Y reconozcan que la gracia no es para no hacer más, sino la gracia, mis hermanos, entró para darnos oportunidad a una nueva vida, a la vida eterna que Jesucristo tanto pues menciona en las Escrituras. De otra manera, el apóstol Pablo no decía que su cuerpo o su vida pues la vivía en Cristo. ¿Por qué tenía que vivirla en Cristo cuando ya todo ya estaba saldado? El apóstol Pablo menciona en muchas ocasiones que tenía que ser una nueva persona, una nueva criatura de ahí en adelante. Y dice, las cosas viejas pasaron, ahora tienen que ser nuevas. ¿Hasta dónde? Hasta el fin. Tienen que ser nuevas hasta el fin. Entonces, el apóstol Pablo no está tomando la gracia como a decir, ahora sí ya puedo hacer lo que yo quiera, no. Pero la gente no entiende que la gracia es una oportunidad, que en el tiempo pasado, por más malos que hayamos sido, nuestro Dios dice que lo disimula para que se arrepienta nada más. Para que se arrepiente de todo eso, lo malo, y el apóstol Pablo dice que ahora tiene que comenzar pues una nueva persona. Entonces vemos que eso es, mis hermanos, pues de la remisión, y eso lo vino a hacer Jesucristo, dice, pues sin pagar nada, o sea, lo vino Jesucristo a hacer gratuitamente, no nos cobró, y no le está cobrando a la gente. Y la gente no tiene que pagar nada, simplemente tiene que creer en Cristo Jesús. Solamente tiene que creer en Él y comenzar de ahí en adelante una nueva vida.
un buen comportamiento, tiene que seguir con su vida, pero ya una vida ya diferente, haciendo cosas diferentes. Dice, vamos a mirar que dice el apóstol Pedro, cómo es que las personas deben de olvidarse de ahí en adelante lo que hicieron. Dice el apóstol Pedro en su primera carta de Pedro, capítulo 4, primera carta de Pedro, capítulo 4, en su verso 1 al 4, dice así: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estar armados del mismo pensamiento, que el que ha padecido en la carne cesó de pecado, para que ya el tiempo que queda en carne viva no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Porque nos debe bastar que en el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en lascivias, en concupiscencias, en embriagueces, en glotonerías, en banquetes, en abominables idolatrías, en lo cual les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución, ultrajándonos. Por eso nuestro Dios, mis hermanos, disimula ese tiempo pasado, porque no fue muy bueno que digamos. Algunos anduvimos en ciertas cosas que no eran muy agradables, algunos otros no, pero de alguna manera fueron malas, o estuvimos viviendo en un tiempo pues malo, donde las personas pues decíamos groserías, o hacíamos maldades, o donde decíamos cada palabra que pues no era buena ni agradable. Otros andaban en vicios, como dice aquí, borracheras, banqueteos, en fiestas paganas. Y así por lo consiguiente, entonces, si Dios ha disimulado esos tiempos, es para que la gente se arrepiente y reconozca a Dios el verdadero y le sirva. Y él dice el apóstol Pablo que en el tiempo pasado pues hacíamos todo esto, pero que ya debe de bastar, ya debemos de decir basta, o sea, ya la gente debe decir basta. Y entonces ahí se le conoce, mis hermanos, pues que la nueva oportunidad o el año de la remisión, que ahora, mis hermanos, pues se le conoce, mis hermanos, pues el reino de la gracia, y yo digo también que el reino de la oportunidad, en donde debemos de tomarlo, mis hermanos, ya que Jesucristo de ahí hacia atrás, pues Él lo hizo por nosotros, Él pagó, mis hermanos, por nosotros lo que nosotros no podíamos pagar. Y vemos entonces que es muy importante que nosotros, mis hermanos, pues nos acerquemos a Dios, y que ahora veamos que lo que hizo Jesucristo pues no fue algo sencillo, no fue algo fácil. Vemos, mis hermanos, que Él no tenía necesidad, y que dejó su trono, dejó su corona, dejó su lugar donde habitaba, mis hermanos, que era la diestra del Padre, todo por venir a salvar este mundo que iba pues a la perdición directamente. Y ahora, mis hermanos, pues Él dice que Él se entregó a sí mismo, se dio a sí mismo. Ya los profetas lo profetizaron, ya miramos a Jesucristo, mis hermanos, cuando se llegaba el momento de que Él iba pues a entregar, a hacerse su sacrificio o entregarse como sacrificio. Vemos que pues también Él sentía como persona, sentía que pues que a lo mejor no iba a pasar. Por eso decía que pase este vaso o este tormento rápido, pero no se hágalo como yo quiero, sino como tú. Y vemos entonces, mis hermanos, que Él nos redimió, mis hermanos, de esa muerte de la cual íbamos a morir, mis hermanos.
y vemos que iba a ser para siempre porque no iba a haber otra oportunidad. Vamos a mirar qué dice Tito. Pablo a Tito, mis hermanos, le manda su carta en el capítulo 2. El apóstol Pablo a Tito le manda una carta en el capítulo 2, en su verso 11 al 14, dice así: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Amén. Aquí entonces vemos ya lo que hemos estado hablando, que Jesucristo lo que hizo por nosotros. Dice, para redimirnos de toda iniquidad y limpiar así a cada persona, y para que sea, mis hermanos, pues una persona limpia, ya apartada, ya sin deudas, ya sin que tenga que preocuparse por pagar por los pecados pasados. Ya Jesucristo lo hizo, y de aquí en adelante ya nos va a tocar a nosotros pagar lo que nosotros hagamos. ¿No dice el apóstol Pablo que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará? ¿No dice también que el apóstol Pablo que en una casa hay vasos de diferente metal y que unos sirven para una cosa y otros sirven para otro? Así que entonces ya nos corresponde a nosotros, pues de aquí en adelante, de que nosotros creímos, de que se nos habló de la palabra de Dios, ya nosotros estamos acumulando para nosotros lo que nosotros queremos en un tiempo futuro. Si vamos a llegar a ser vasos para honrar a Dios, o vamos a llegar a ser vasos para deshonrar a Dios. Si lo que vamos a sembrar lo vamos a cosechar, entonces debemos de preocuparnos por sembrar bien, porque bien vamos a cosechar, porque si no, vamos a cosechar nosotros mismos para nuestro mal. Y es eso lo que va a ser nuestra cosecha. No podemos, aquí ya no habrá, mis hermanos, pagar un rescate, ya no habrá más rescates, porque Jesús ya lo hizo por nosotros. Ya de aquí en adelante nos corresponde a nosotros acumular puntos a nuestro favor o en contra, como nosotros queramos, como nosotros decidamos. Queremos bien, pues hay que hacer bien, hay que acumular puntos para bien. Dice el Señor Jesucristo que está apartando las ovejas de los cabritos, unos a la derecha y otros a la izquierda. ¿Él los va a apartar? No, nosotros nos estamos apartando, nosotros nos estamos haciendo para el lado que queremos. Ya Jesucristo ya hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Vamos a mirar qué dice Hebreos. Vamos a mirar qué dice Hebreos en su capítulo 9. Dice Hebreos capítulo 9 en su verso 11 al 13, dice así: mas estando ya presente Cristo, pontífice de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni becerros, mas por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Y vemos en el capítulo 10, vemos ahí de Hebreos también, vemos ahí que Jesucristo dice, bueno, para que esto funcione así, pues quita lo primero, lo que está establecido primero, para poder establecer lo posterior, lo que sigue. Quita los machos cabríos, quita las ofrendas de animales, los sacrificios de animales, para que pueda entrar yo. De otra manera no puede entrar. Así que cuando dice quítalo, no es que
ya no vuelvan, sino más bien hazlos a un lado porque están ahí presentes para el día que se tengan que necesitar. Y entonces aquí vemos que Jesucristo dice, no lo hizo con machos cabríos, no lo hizo con sangre ajena, lo hizo con su propia sangre, dice él. Y es cuando nosotros debemos entonces ver que esta sangre rociada, mis hermanos, a los inmundos es más importante todavía que los machos cabríos o los becerros de año. Así que Jesucristo entonces de esta parte vemos entonces que Jesucristo lo hizo, y ya en el capítulo 10 vemos ahí, mis hermanos, cómo se efectúa el sacrificio de Jesucristo y para redimir al mundo, para que el mundo sea salvo, para que el mundo tenga oportunidad, para que nosotros tengamos la oportunidad. Así es como lo vino a hacer Jesucristo con su propia sangre. Y dice el apóstol Pedro, vamos a mirar, pues desde cuando ya estaba, mis hermanos, en el capítulo, primera de Pedro, capítulo 1, desde cuando ya estaba preparado, pero nosotros no lo sabíamos. Ya lo venimos a saber ahora, mis hermanos, que había un rescate. Pero ¿por qué no tiene que saber la gente o no teníamos que saber? Porque quizás nos íbamos a preocupar menos. Pero en el capítulo 1 de primera de Pedro, en su verso 18 al verso 20 dice así: sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros. Amén. Así es como entonces, mis hermanos, así es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios, y ya todo está establecido, y ya todo está, mis hermanos, como Él quiere, y no hay falla. Cuando nosotros vemos todas las leyes, mis hermanos, que se le dieron a Moisés, vemos la ley de la purificación, vemos las leyes del sábado, de las fiestas, vemos las leyes que estaban establecidas o que Dios estableció, mis hermanos, para los pobres, para la persona que mataba injustamente, la persona que hería, mis hermanos, pues a otra persona sin querer, pues también había leyes para eso. Así como Dios también estableció leyes, mis hermanos, para el campo, ¿verdad? Para todo. O sea, a Dios no se le pasó nada. Vemos que para el pueblo de Israel todo estaba ya en regla. Y si cumplían con eso, mis hermanos, entonces iban a vivir felices en la tierra que Dios les estaba regalando. Él dice, mis hermanos, que era una tierra que fluía leche y miel. En otras palabras, pues era una tierra de muchas bendiciones. Dice, cuando tú siembres, dice, pues vas a tener abundancia de pan, mucha cosecha. Cuando tus animales nazcan, pues van a nacer también muchos, y van a ser de varias cantidades. Y vemos que dice ahí, tú siempre vas a ir adelante, nunca vas a ir atrás. Tú siempre vas a prestar en vez de que pidas el prestado. Dice, tú vas a estar en lo alto, nunca vas a estar en lo... Siempre buscan la forma de decirle que va a vivir mejor. Pero si cumplía con los mandamientos de Dios, con las leyes que ya le había establecido. Y si no, mis hermanos, pues también iba a carecer mucho. Y vemos que el pueblo de Israel, mis hermanos, en el transcurso del tiempo, vemos que le fueron sucediendo fueron pasando por muchas etapas muy difíciles, en las cuales, mis hermanos, pues ya no sabían qué hacer. Dice, bueno, si somos el pueblo de Dios, ¿por qué sufrimos tanto? Si Él nos ha escogido porque le pareció bien, ¿por qué estamos padeciendo esto? Y ellos mismos se preguntaban, pero también ellos mismos pues se daban la respuesta. Decíamos, pues por esto. Por eso decía ya Nehemías, ¿y no fue esto por nuestro mal?
¿Y no fueron cautivos 70 años por nuestro mal? Y cuando ellos sembraban en su tierra, ¿no llegaban otros y se llevaban sus cosechas? Y no vemos tantas cosas, mis hermanos. Si no llegaban los griegos, los babilonios, caldeos, pues cualquier persona ya hacía de ellos como querían. ¿Pero por qué? Por lo mismo, mis hermanos. Ahora no estemos esperando, mis hermanos, que llegue un 7º año para que se nos perdonen nuestras deudas, cuando podemos hacerlo todos los días y nuestro Dios nos puede perdonar también. Pero que nosotros lleguemos con un corazón, mis hermanos, humillado delante de Él, y Él nos va a perdonar, así lo dice el apóstol Pablo. Según el libro de los Hechos, cuando leímos, dice que Dios disimula, mis hermanos, los tiempos pasados y que fueron de ignorancia. Pero ahora demanda, mis hermanos, que toda la gente se arrepienta y que busque a Dios. Quizás palpando pueda encontrarle. Y sí lo va a encontrar, mis hermanos, porque Jesucristo decía que el que toca se le abre y aquel que busca sí halla. Así es que si hay alguien que está buscando la verdadera doctrina de Dios, la va a encontrar. Y si alguien, mis hermanos, toca la puerta de su corazón, pues va a encontrar, se le va a abrir, mis hermanos. Entonces vemos que la oportunidad que se está dando ahora, mis hermanos, jamás se va a volver a dar, porque el tiempo de la gracia, mis hermanos, se va, cada día que pasa se está yendo más, se está completando el tiempo. Va a llegar el momento, mis hermanos, en donde ya no habrá oportunidades. Yo me quedé pensando en una ocasión, cuando vivíamos en ese tiempo, mis hermanos, por ahí por el 2000, en la ciudad de Chicago, había un anhelo tan grande de conseguir una localidad, porque en la localidad que asistíamos teníamos que ponerle, mis hermanos, algunos sartenes, algunos casos o como le puedan llamar, para poder capear o juntar el agua que se tiraba, y nosotros teníamos que hacernos a un lado para poder estar bien. ¿Y cuántos años tuvieron que pasar? Pero llega la casualidad, mis hermanos, llega el momento en donde se puede conseguir una localidad donde hay cupo para todos los que quieran venir, y resulta, mis hermanos, que pues que a veces ahorita no está abierto, pero mañana va a estar abierto y va a ser lo mismo. Cuando la gente no quiere llegar, cuando la gente no quiere aceptar, cuando la gente, mis hermanos, nuestros hermanos preferimos verlo por televisión, cuando mañana se nos dé el aviso que ya está abierto y podemos asistir, todavía van a haber muchos hermanos que no van a querer asistir. Y aunque pasen 2, 3 años, todavía va a haber hermanos que van a querer asistir. Antes, por la pandemia, y ahora, bueno, pero esas son cosas que cada uno de nosotros podemos sentir, si tenemos deseos, si queremos o no queremos hacerlo, pero ya está la palabra de nuestro Dios, mis hermanos, y que el Señor nos ayude para que podamos servirle a Él como Él quiere, y que cuando se acabe el tiempo de la gracia, mis hermanos, hayamos aprovechado todo el tiempo de nuestra vida para poder leer y para poder asistir. Si a alguien le gusta cantar, cante. Si a alguien le gusta leer, lea mucho. Si a alguien le gusta ir a los servicios, vaya a los servicios, que nuestro Dios siempre va a cuidar de las personas y nadie se va a morir antes de tiempo. Así que entonces, por la precaución siempre se va a tener, y debemos de seguir adelante, que no detenga nada, porque hoy podemos hacer, hoy es el tiempo de la gracia o de la oportunidad. Para mañana, mis hermanos, no habrá oportunidad, digo, de aquí un tiempo, el tiempo de porvenir, no habrá oportunidades. Es una sola la que tenemos y debemos de aprovecharlo. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. Esta ha sido la palabra de nuestro Dios, que los bendiga a todos. Saludos a todos, cuídense y esperen la notificación para el próximo que se abra la localidad. Dejémonos venir, no tengamos miedo, sigamos adelante, que el Señor, nuestro Dios, va a estar siempre con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, como decía. Que el Señor los bendiga a todos, y yo me despido. Paz a vosotros.